buenas tardes. Mi nombre es Henry Felipe Bedini. Soy de San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe. Bueno, nací el 27 de diciembre de 1962 en un pueblo chico, hoy es ciudad, pero en mi infancia era un pueblo chico y para nosotros sigue siéndolo. Aunque hay un poco más de gente, pero ya nos conocíamos todos en ese momento. Y bueno, tuve una infancia, sí, una familia humilde. Mi papá era albañil. Mi mamá empezó a trabajar cuando yo terminaba la escuela primaria o había terminado. Entró de portera en la escuela. Pero, bueno, mi papá era albañil, era una entrada muy baja, o sea, la familia era muy humilde. Pero así mismo, bueno, mi papá y mi mamá se jugaron mucho para que sus tres hijos, Liliana, Edgardo y yo, por lo menos tengan escuela secundaria. Y lo lograron, llegamos a la escuela secundaria, donde también pasé una adolescencia también un poco quizá complicada por el tema económico, pero dentro de todo bien. Terminé en un colegio católico, en un colegio privado. Y siempre, pero siempre, toda la vida, desde que empecé a manejarme, a poder hacer fuerza, o a trabajar con mi viejo de albañil. Siempre. Tarea así que estaba en séptimo grado. Y mi papá podía y no podía pagar el viaje de séptimo. Y tenía más de la mitad pago. Y yo me fui a trabajar. Y se iba el viaje de séptimo, pasaba por la plaza y yo estaba con mi viejo haciendo la plaza. Haciendo un laburo. Una hora en la plaza del pueblo. Sí. Y después, bueno, mi estudio en la secundaria, ahí me recibí de perito técnico mecánico tornero. Y también seguía trabajando albañil con mi viejo y también seguíamos haciendo la plaza. Se hizo años la plaza, años. Y ahí un hombre, mi viejo hizo un escenario donde tenía que soldar. Y el hombre que habían hablado trabajaba muy bien en hierro, caño, pero estaba medio viejo, medio arruinado. Y se venía la fecha de eso, tenía que terminarse siempre para una fiesta. Todos los monumentos, todos los... Le digo, bueno, yo te sueldo, pero yo salía de la... Estaba terminando... Así que terminaba con mi viejo y me quedaba hasta la noche con el viejo soldando. Pasaba de largo. Ajá, le soldaba toda una pasarela del escenario que era bastante grande, soldando caños con eléctrico, que no es nada fácil. Bueno, y también se fue mi viaje de quinto año y yo estaba soldando caños. Así que bueno, pero un poco escuela de mi papá y mi mamá, ¿no es cierto? Que la vida hay que ganársela. Y bueno, agradecido a todo eso porque estaba terminando la escuela en el año 81. En el año 80 y nos sortean para el servicio militar. Y bueno, la mamá que renegaba con los hijos varones, pero déjame le toque el servicio y me tocó. Y a mí me tocó un número alto. Ay, mi madre. Y bueno, llegó el día y me tuve que presentar. En el 81 hicimos la primera revisión técnica
Resucitación médica, Médica. perdón, se me confundió con el agua. ¿Cómo es? La primera revisación médica y después ya en el 82 nos incorporan el 4 de agosto, 3 de agosto. El 3 de agosto vamos al 12 de Infantería de Santa Fe, de ahí desfilando a la estación de tren. Y ahí nos pusieron 2 días, creo, a llegar a Puerto Belgrano. Y llegamos a Puerto Belgrano y bueno, ahí tuvimos 45 días de instrucción. Creo que fueron 45 días. Y bueno, yo me había tocado con un compañero que habíamos ido juntos desde preescolar a 5.º grado. Y se habían ido casi todos, quedamos pocos. Vienen, traen 5. Un compañero, ¿cómo se llama el compañero? ¿Lo recordás? Carlos Dante Silva, Carlos Dante Silva. está fallecido. Traen 4 o 5 de vuelta y se llevan 5 y lo llevaron a él. Y él se fue a la sección perro ahí en la entrada, la entrada de puerto, que ya pasaba a ser infante marina. Después tuvo un pleno Puerto Argentino. Y a mí me toca el destructor Buchar. Y bueno, y ahí me encuentro con... ¿Qué pasó antes, Rubén? Somos de pueblos cercanos, hasta nos conocíamos por el fútbol, pero muy poco. Y bueno, y ahí nos conocimos. Y ahí estuvimos 14 meses en la cama del medio y yo en la cama de abajo. Así que tenías compañero de la zona de tus pagos, Sí. también allá para paliar un poco la soledad Sí, también. Y había uno de crucero, que mientras estuvimos en Puerto, él venía más seguido, porque tenía cómo. Entonces me traí y me llevaba cartas. Claro. Y bueno, yo me tenía que quedar, no me daba, hasta incluso estando en el buque, los sábados, como ya la gente estaba casi toda franco, pasaban a buscar a ver quién quería ir a hacer la changa, se decía, al puerto de la Mercante, ir a trabajar. Y bueno, yo me sentaba, iba. La costumbre de laburar. De laburar. Porque si no, no tenía, era una forma de mantenerme. Claro. En ese tiempo fumaba, ahora por suerte hace 34 años. Bueno, y así, hasta que llega un día que salimos a navegar. ¿Cómo te trataban justamente las navegaciones, la instrucción una vez ya arriba del barco? Contaban tus compañeros también que uno no está acostumbrado, no solamente porque no tiene cercanía al mar, sino a desconocer por completo. El ámbito nuestro es el río más que nada acá en la zona, el mar es otra cosa. ¿Cómo te trataron esas navegaciones? Bueno, el río va, te puede llevar la correntada, pero el mar no tiene correntada por un lado, va, sube y baja y te remueve. Cuando llegamos a puerto, nos mandaron a destino, estaba la marea alta y el buque estaba bastante alto. Miramos, qué buque grande nos tocó. El Buchar. Es enorme. 75 metros por 12 por 24 de la quilla hasta la última. Para nosotros era enorme. Pero un día entramos a navegar. Una cosa es navegar a 500, 600 metros de la costa y otra cosa es navegar 500, 600 kilómetros dentro del mar adentro. Era un fósforo entre un fuentón y lo sacudía. La primera navegación pasa como que es el bautismo para el que navega por primera vez, por el Golfo San Roque.
Ahí se juntan las corrientes fría y caliente del mar. Y está siempre picado. La licuadora. Te mueve todo, lejas todo. La primera vez me pasó, pero después pasamos muchas veces más y no. Pero a mí la primera vez me trató mal, pero después, no, seguí fumando, había gente que no podía fumar cerca, le fumaba cerca y se descomponía. Pero por suerte la aguanté, la aguanté. La pasaste. Bueno, entonces en esa introducción que bueno, tenés la suerte de tener conocidos también para pasar los días allá en Puerto Belgrano, te designan a la dotación del Bullard, las primeras navegaciones, la asimilación al mar, a los movimientos. Contanos cómo te enterás de la recuperación de las islas. Bueno, estabas embarcado obviamente. ¿Qué sensaciones tuviste? Porque uno va a hacer la colimba, pero no piensa que va a ir a una guerra. ¿Qué te pasó por la cabeza esa navegación, que saliste como otras navegaciones más y te terminan diciendo que ibas a ser parte de la recuperación de las Islas Malvinas? Nosotros salimos en marzo hacia Mar del Plata. Un avión, un buque uruguayo y un buque argentino, otro buque argentino, a Mar del Plata. Íbamos a hacer una prueba de combate. Llegamos a Mar del Plata y salíamos franco. Y salir en Mar del Plata vestido marinero, en aquellos años por lo menos, era un galán la pista. Las mujeres, las chicas, las viejardas más todavía. Un Don Juan. Claro. Y llegamos a la media mañana. Yo salía de Franco a las 4 de la tarde. Salí. Creo que llegué a la avenida y todo, en ese tiempo se usaba cadena nacional. Los tripulantes del destructor Bullard a bordo no entendíamos nada. Y me empezaba a llegar gente, oficiales, suboficiales, algunos de civil. Y bueno, los conscriptos. Y empezamos a cargar cosas, no sabía ni qué. Y bueno, volvimos a Puerto Belgrano. A los 2 días estuvimos en Puerto Belgrano y otra vez cargar municiones, cargar comida, y subía más gente. Pero no teníamos idea qué íbamos a hacer. Salimos el 28 de marzo para el sur. Navegamos 2 o 3 días. El 1 de abril a la mañana nos dan papel y lápiz para escribir a la familia. Pero no sabíamos nosotros. Creo que había gente que ya empezaba a saber. Pensábamos que íbamos a pelear con Chile, por Canal Levic. A las 12 de la noche del 1 de abril, no es que llaman a formación, sino que todo el personal se fue a la cubierta mayor porque iban a izar la bandera, el pabellón de noche. Y no teníamos. Entonces el comandante izaron la bandera y dijo al comandante: se terminaron las prácticas, el buque entra en guerra. Y bueno, hasta ahí. Entonces cada uno, había muchos zafarranchos de abandono, zafarranchos de combate, zafarranchos de incendio. Había muchos, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y así fue.
El que nos tocaba horario de guardia, se cubría en el puesto de combate. ¿Qué funciones cumplías vos en tiempos de paz o en este caso en situaciones de zafarrancho combate? ¿Cuál era tu función dentro del buque? Mi función en el zafarrancho de combate era la misma que la que pasó antes. Estábamos en los dos en la misma torre, Ahí está. en la torre 3 en el mismo cañón. Los cañones antiaéreos. Eran tipo un tanque de guerra, pero en la cubierta. Cubierto. Que tiraba así y así. Así es. Bien, cañones. Y había un apuntador de un lado que apuntaba así, y el apuntador de este lado apuntaba así. Bien. Y éramos 9, a ver, sí, 3 por cañón, 2 apuntadores y el tirador. Bueno, después en tiempo de paz mi función era chafa. Chafa se trata de todo lo que es de amarrar el buque, de hacer transporte, transbordo de combustible porque se carga en navegación. Claro, como tipo estibador, así que Ajá. va transportando. Se pasa otro buque al lado petrolero y se Claro. llevan a petróleo. Y bueno, la instrucción, pero que yo llegué Sí, por supuesto. Bueno, a mí me tocaba ese en tiempo de paz y después tenía mi puesto de combate. Cada uno tenía su balsa para el tema si había que desembarcar, si había que abandonar el buque. Para todo había un zafarrancho y una práctica continua. Tal es así que un compañero que estuvo acá contaba que en el crucero Belgrano más de una vez el zafarrancho combate y se apagan, en el zafarrancho abandono, se apagan todas las luces. Todo. Porque se supone que el buque se está hundiendo. Y había un lugar donde pasaba la gente y se lastimaba, se golpeaban, se chocaban un caño en los zafarranchos. Llegó el día del hundimiento de casero, se apaga todo, abandono, nadie se chocó el caño, nadie, todo perfecto. Excepto los que tuvieron que quedar porque se cerraban las puertas, porque en tal lugar entró el torpedo adentro. Bien, justamente yendo a ese acontecimiento crucial y que también te tiene como protagonista, como parte de la dotación del Bullard, ese 1 de mayo nos comentaban tus camaradas que bueno, se trunca un posible ataque a la flota británica. En la vuelta que hace el grupo de tareas del Belgrano y en el grupo de tareas del portaaviones, para regresar, después de abortar esa misión, es hundido el crucero. Ustedes eran uno de los buques de escolta. Contanos cómo viviste esas horas entre que hunden al crucero, ustedes estaban cerquita, a pasitos por así decirlo, en la inmensidad del mar, estaban muy cerca, y cómo empiezan a desarrollarse las actividades de ustedes para empezar a asistirlos, ¿no?, a los náufragos. Bueno, nosotros, porque esto ocurrió el 2 de mayo a las 16:03. Nosotros hacíamos guardia en la Torre 3, que sería la popa, en la parte de atrás del barco. Y el crucero venía navegando atrás del barco nuestro hacia un costado, habrá venido, no sé, decirte 700 metros, 600 metros. Y más allá, el Piedrabuena, para el otro lado. Bueno, y a las 4 de la tarde teníamos que abandonar la guardia. Yo a la mañana me había bajado por una escalera y me había metido la pierna en la Santa Bárbara y me doblé el tobillo.
Y eran las 4 y me decían, anda a la enfermería, me decía el encargado de la torre. Anda a la enfermería que te van a dar. Y bueno, eran las 4 y Fernández abre así la puerta de la torre y el mar se movía y entraba agua y abría. El crucero viene, parece un submarino. Pero pensaba, porque claro, era para 800 y alguna persona, casi 900 personas era el buque. Y tenía 1090. 93, sí. 1093. 1093 personas. Por ende, mucha más comida, mucho más munición, mucho peso. Pero pensaba que era eso, como estaba el mar picado. Yo me bajé, tengo que hacer 4 metros a la escalera, y yo dormía al lado de la escalera abajo. Siempre teníamos una bolsita de desembarco. Y me iba a la enfermería y la tiré en la cama. Subí la escalera, hice 2 metros así, y se escuchó un estampido, un ruido. Y Desde donde vos estabas, ¿alcanzabas a seguir el destino del Belgrano? ¿Alcanzabas a ver? No. Ahí ya el Belgrano ya no lo veía más. Bien. El estampido era nuestro buque. En el buque de ustedes. Nos tocó un torpedo. Un torpedo que pasa, el crucero lo erra porque se le corta la proa. Esos torpedos al errar blanco se desactivan. Y para explotar tienen que entrar. Primero entran y explotan ahí. Que eso fue lo que le hizo al crucero y le cortó la proa, 15 metros de proa, la parte de adelante. Y nuestro buque, está mal picado, hace así y dice que pega ahí, así, y pasa, explota. Pero así mismo provoca 2 averías de 80 centímetros, que se fueron, primero eran marcados, después se fueron haciendo de 80 centímetros. Yo estaba en una división que se llamaba Control de Avería, aparte de mi división, que era como anotarse de bombero. Vos sos periodista, sos policía y te anotás de bombero voluntario. Eso era Control de Avería. Y bueno, nos mandaron para allá a trabajar. Entonces yo vi los marinos viejos, los marinos ya los principales o oficiales, con hierro apuntalar a la base de la máquina, pues se empezaba A rajar. y había allá la estopa, un bollo de hilo es. Se iban sacando, lo pasaban por cemento rápido y lo metían ahí adentro, lo prisionaban y eso se iba secando ahí con el agua, se endurece, hasta sellar eso. Después nos tuvimos que alejar del lugar. A mí, con cripto chafa, me tocaba achicar, se llama sacar agua. Nos tuvimos que alejar por el tema ese hasta que se reparó y después volvimos a rescatar los náufragos. No se encontraban. En eso pasa un avión que pasa a ver de rescatarlo, de ver las balsas, y se estaba quedando, iban 12 arriba, y se estaba quedando sin combustible. Entonces el copiloto le dice al piloto, tenemos que regresar, no tenemos más combustible. Y dice, vamos a hacer 5 minutos más. Y vio las balsas. Así que pasó y no. Y antes las comunicaciones no eran tan buenas. Del aire al mar no eran tan buenas las comunicaciones.
Bueno, nos hicieron como seña, también lo pasaron a la base le pasa al buque. Las balsas, desde que hundieron el buque al otro día, en 24 horas hicieron 100 kilómetros hasta el lado de la Antártida. 100 kilómetros, y bueno, teníamos que llegar y llegamos, empezamos, por suerte. Y el tema de la instrucción. En la instrucción teníamos materia. Teníamos orden cerrado y teníamos algunas materias. Una de las materias era nudo. Y yo me hacía, mientras tenía esa materia, ¿para qué los nudos? Yo era chafa, que te decía que esto nos ocupábamos del tema amarras. Mi encargado era el contramaestre, o sea, el que pilotea el buque y también el que maneja el tema de los chafas. Así que eso se empieza por como una línea de pescar. Primero con una plomada grande, un hilo, y la balsa va capaz. La podés ver y el buque se arrima lo que puede. Y ahí tiene que pasar por encima de la balsa. De ahí la agarran y se empieza con los cabos, que sería soga. Se llama, a nosotros cabo, en la marina se llama cabo la soga. Se empieza por una soga finita con el hilo, o un nudo. A medida que la soga se va terminando, 40 metros, se va poniendo una soguita más gruesa. El nudo cambia, es otro nudo. Y ahí me di cuenta, porque era la materia. Y te puedo asegurar que lo hicimos todos los nudos. Todos los nudos. Así que tiraban desde el barco esa especie de como una línea para pescar con plomada. Exacto. Desde las balsas tenían que tomar esa línea. Claro. Pasaba sobre viste que, no sé si conoces la balsa, que era un coso. Sí, redondo, lo vamos a graficar porque tenemos imágenes de redonda, eso. Con dos agujeros, puertas a los costados. Bueno, y desde ahí tenían que cazar el hilo. Después tenían algunas tenían una cuerda y sino eso hecho con una tela. Y ahí ya estaba la primera cuerda. Y ustedes desde la cubierta acercando, haciendo fuerza, eso era todo manual, una vez que tiraron nuestro buque tenía problema que tenía un solo motor, tiene dos, y uno no andaba más. El Boucher era escapado con el crucero Belgrano del Beljardo, la Segunda Guerra Mundial. O sea, antiguo mal. Y bueno, así que andaba con una sola balsa, una sola motor. Así que no podía quedar como un auto regulando, digamos, en marcha. Tenía que navegar. No podía parar. No podía parar. A lo menos que se podía, pero tenía que navegar. Entonces, al traer las balsas, corría el riesgo de irse abajo de la hélice. Entonces había que trabajarlo mucho y bueno, pero así... ¿Y ustedes, contame esto, o sea, ustedes tiraban vuelos sobre lo mismo? Porque me imagino que habrá sido un desgaste y una tensión tratar de tirar la línea, que el enganche de la balsa, atarla, acercarla y después subirlos. Para subirlo había dos, no me acuerdo bien el nombre, mallas de acero. Por lo general a todos se le pasaba un cabo bajo los brazos. Si se bajaba alguno que había nadadores de rescate, le ponían de acá a acá porque el que venía congelado.
y a ver, subo ahí. Vos lo ves y decís, vas a subir. Pero de ahí a que lo hagas, Claro. muy poco. Agarrarse y había que subirlo. También había un hinche donde se podía levantar gente herida. El primer libro del comandante se llamó Hasta la última balsa. Está la imagen en la tapa cuando levantamos la última balsa. Y había 3 personas muy heridas. Uno de ellos, Socorro Díaz, salteño, que por suerte no hace muchos años anduvo por acá por la zona, que canta. Y era, siempre le decimos que era rubio, ojo celeste, y ahora quedó con el color del petróleo. Sí. Así que participaron entonces en las tareas de rescate Sí. directo como chafa. Como chafa y como... bueno, miramos, ¿no? De cuento de mi contramaestre, el hombre grandote es, porque vive, tiene 80 años, cumplió el otro día, fuimos al cumpleaños a Catamarca. En ese momento era joven, una mano, y no, era muy bien, él lo sabía muy bien, lo hacía muy bien. Y siempre le contamos una historia y se la contamos a él porque en el año 81 tuvimos un jefe que me envidiaba el nombre, porque yo me llamo Henry, y él se llamaba Ricardo Stewart, y se hacía llamar Richard Stewart, y me envidiaba el nombre. Y bueno, y era soberbio, bastante, y sobre todo con él, con Soto, nuestro encargado, Rogelio Soto. Y en el 81 pasó el crucero. En un momento viene una balsa y tira, va guía, no la agarra. Va guía, no la agarra. Y habrán sido las 5 menos cuarto de la tarde del segundo día. Y ya seminoche ya, en sur. Y después tira ya la tercera guía y no la agarra. Entonces más allá, el jefe tira una bengala y grita viva la patria. Y en ese momento, cuando pasó de cerca, que no lo agarraba, le preguntamos cuántos eran, dice, estoy con 17 tripulantes. Y no la pudo agarrar. Sí, todavía hoy lo cargan, pobre. Así que Pero después lo recuperó, creo que el seguí. bien, 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 bien. Así que bueno, esas tareas de rescate, bueno, finalmente, bueno, terminan de subir hasta la última balsa, como el libro de Te tu puedo asegurar comandante. que algo que a mí personalmente nunca, no creo que haya un día que yo no me acuerde de los rescates. De tus camaradas desesperados que intentaban por todos los medios tratar de ser rescatados y estaban algunos, como vos decías, inmovilizados. Sacarlo y todo, porque los buques andaban a petróleo. Cuando los que se metieron al agua se metían en el petróleo, lo subieron a las balsas, pero quedaban empetrolados y medio inmóviles porque quedaban fríos. Donde había una balsa que tenía mucha gente, era mejor que una balsa que había 3 o 4, porque las balsas son redondos con una tila, y si eran 3 o 4 se iban para el medio y entraba agua, estaban en el agua fría, congelada. Tal es así que contaban que para calentarse un poco se orinaban uno al otro.
combatir el frío. Bueno, terminan de rescatar, como decíamos recién, hasta la última balsa, con una entrega total y abnegación. Ustedes son parte también de ese rescate. ¿Cuáles son las órdenes o las actividades que siguen una vez que están ya todos adentro del buque y regresan hacia Bueno, mar argentino, hacia el territorio, hacia el continente? después nos vamos a Ushuaia, ¿no es cierto?, a llevar los náufragos. Y bueno, el buque me hace un poco de reparación, pero entonces como estaba tan jodido de máquina, quedamos custodiando la costa, la zona de donde salían los aviones. El 15 de mayo, en hora nocturna, se ve movimiento en el radar. Ve movimiento en el radar, entonces el comandante pide para tirar. No, y el comandante tira. No ser malo. Con los años nos enteramos que el mar se llevó 10 cadáveres ingleses hacia la costa. Eso lo supimos con los años, y te digo, por medio de los movilizados. La gente que estaba en Comodoro, pero sí y que hacía guardia también sobre que hacía guardia también sobre las costas claro, del sur. Así que ese se llamaba el operativo Picado. Y después en unos videos que vimos de un comandante inglés que cuenta cómo le frenamos el operativo Picado. Así lo impactaron a las balsas. La balsa de infiltración. Eran balsas de desembarco. Bien. Así, bueno, permanecen. Y después el día 16, en la isla de los Estados, el 16 de mayo a la noche, también. No me acuerdo bien el código, desde la base. El loro está en la jaula. Lo tengo en la pajarera, porque había uno volando. Y lo tengo en la pajarera que lo tenía apuntado. No sé si fue averiado o no, pero ese buque creo que sí. Y si fue por el Cabo Maidana, por verdad, porque aterriza en Punta Arenas, Chile. Nuestros hermanos chilenos lo queman, lo tapan en arena y los visten de civil a los tripulantes y los ponen en un avión en Inglaterra. Así que hubo dos intentos dentro de la Operación Mikado, según lo que me contás, uno con botes a través de intentar infiltrarse por el mar y después también por helicóptero. Para mí que han tenido una base en Chile donde salía, porque se entiende que el Cóngenor tiró desde abajo de Chile, desde la salida de Chile. Así que tanto por mar como por aire intentaron infiltrarse en el continente y el Bullar ahí fue el que hizo la alerta temprana y pudo abortar la misión porque impactó a alguna de las misiones. Bueno, regresan a Puerto Belgrano. No tan rápido. No tan rápido. No tan rápido. Bien, contame. Seguimos navegando y bueno, sí, después sí se da por terminado, ¿no es cierto? Se da por todo aquel que habla de Malvinas dice el rendimiento de Malvinas. No hubo rendimiento. Se firmó alto el fuego. El rendimiento de Malvinas se firmó en 1989. De ahí después entramos a volver hacia Ushuaia y le piden al comandante para probar las balsas porque no sabíamos si andaban.
y estuvimos a punto de hundir. 3 balsas, la 5, la 11 y la 17 probaron. Se fueron todas a pique, no andaba ninguna. Así que entramos a Ushuaia, tuvimos que esperar 10 días, porque las balsas eran civiles, a que venga una empresa a cambiar las balsas. Habíamos mandado toda la guerra sin balsa. Así estuvieron navegando. Así que por sin eso, posibilidad de ser. por ese motivo evacuado. nosotros volvimos a puerto el 1 de julio. 1 o 2 de julio. Formábamos todo largo el buque en las 3 cubiertas que había, y obvio los chafas dejar las cubiertas brillosas para la formación. O sea, ustedes. Sí. Y porque iba a haber una formación especial, nos hicieron esperar, habíamos llegado a la mañana. El comandante terminó decidiendo entrar a las 3 de la tarde. No, más tarde era. Llegamos entramos, no había ni una formación. Cuando vos entrabas a la dársena, venían 2 barquitos remolcadores que tomaban el buque, lo giraban y lo empujaban contra el coto y lo varaban, lo estacionaban, digamos. Y obvio tenían que tirar la guía, de ahí se tomaba la amarra, se estiraba una soga y se tomaba la amarra. Siempre había personal militar en el muelle para amarrar. Y el contramaestre va guía y no salía nadie. Tira la guía, un hombre de civil viene, toma, enchufa en el muelle y salió. Así que bueno, con Malacate no fuimos ni los remolcadores, ni nos tomaron No, nos odiaban porque habían perdido la guerra. Así que la misma armada. Apenas ingresaron a Puerto Belgrano, Sí, hubo una actitud no sé si decir desprecio, pero de rechazo, por lo menos de ninguneo, hacia ustedes. Recién venían de ser parte de la flota de mar que había combatido en Malvinas. Bueno, también preguntarte cómo repercutió eso en ustedes, cómo pasaron incluso los meses que quedaron dentro de la Armada hasta que le dieron la baja, ese clima se vivía. Y después nosotros llegamos en julio y salimos de baja en octubre. Creo que tuvimos un franco, porque el buque entró en dique seco, se llama, para arreglar esa avería, las máquinas. Entonces nos dieron un franco. Y volvíamos, todos más o menos la misma situación, 0 pesos, y nos daban la Armada un papel de medio boleto. Así que arreglamos con el dueño de una empresa donde viajamos para darle los 2 medio boletos y pagar el pasaje de vuelta, porque no había forma. Pero bueno, así lo hicimos. Y te encontraste con tu familia. Y bueno, nos venimos todos para Santa Fe. Yo no sabía que me podía bajar acá Sí, yo había salido muy poco de San Jerónimo Norte, en la autopista. Así que me vine hasta la terminal. Allá todo el mundo paga colectivo, porque allá son todos militares, todos marineros. Todo el mundo paga porque hasta los mismos colectivos son militares. Yo no sabía que acá un informado no pagaba. Así que caminé de la terminal hasta la autopista. Se me hizo de día, habíamos llegado a las 4 de la mañana.
haciendo dedo. Pasa una combi Citroën, esas que usaba antes el teléfono, la empresa de teléfono. Paso. Pasa andando. Por ahí viene de vuelta. ¿No? Te habré ido hasta acá nomás. Da la vuelta así. Me dice, ¿por dónde vas? A San Jerónimo Norte. Le digo. Ah, bueno, Dani, que yo voy para Córdoba. ¿No? Llegando al cruce de San Jerónimo, se me empezaba a empapar los ojos y me temblaba la boca. Digo, bueno, yo acá me bajo, acá me conocen, no van a saber. ¿Cuánto hay de acá hasta allá? 8 kilómetros. No, pero está bien, le digo, yo me bajo, muchas gracias. No, te llevo hasta allá. Bueno, me llevo. Estamos a entrar al pueblo y yo vivía del otro lado del pueblo. ¿Y dónde vivo? Yo vivo acá al lado del pueblo. Acá me voy caminando. No, te llevo. Explícame. Y me llevó hasta mi casa. Y yo venía emocionado, mal, que no me salía mucho, poco hablar en el viaje. Me dice, mi hijo también estuvo allá, pero no fue a Malvinas, estuvo en el sur. Ah, estuvo en el sur. Yo no podía contestar porque venía con un galletón. Llegué a mi casa, tenía un cuñado camionero, estaba descargando arena en la casa al lado. Lo saludo y viene y dice, explicarle al hombre cómo hacer para salir la ruta, tenés que darle un peso porque yo no tengo un mango. Y bueno, le explicó al hombre, todavía hoy no sé ni cómo se llama, pero si lo volvería a ver en la vida lo conozco seguro porque lo veo. Y bueno, mi cuñado me abrazó un rato, lloraba un rato conmigo. Y dice, vamos, tu mamá está cocinando. Tenía que entrar hasta el fondo para ir. Bueno, entré. Mi mamá estaba cocinando. Y mi cuñado le dice, mire quién vino. Y mi mamá se da vuelta y dice, ya va a estar la comida. No podía. Tener reacción. Y por ahí se me empezaron a caer las cosas y bueno, y ahí. Claro. Y al rato, bueno, mi cuñado salió a buscar a mi papá, o llegó mi papá porque era el mediodía. Y ahí mi hermano, bueno, y ahí nos empezamos a encontrar. Claro, Quedamos congelados. sin saber cómo reaccionar. Sí, no sabíamos cómo, sí. Y por cómo yo venía. Así tu hija se dio, mirá quién llegó, tu hija estaba cocinando, se dio vuelta y te miró. Ajá. Ese Sí, y dice, se va a estar la comida. quedó descolocado. Ajá, quedamos. Claro. Y mi cuñado le decía, Rosa es el Henry. Y por ahí se le empezaban a caer las cosas. Claro, una carga emocional. Cuando se dio vuelta, bueno. Claro. Qué historia, por favor. Henry, bueno, hoy ya pasaste los 60 años. Los recuerdos de lo que comentan tus camaradas no siempre se viven de la misma manera a medida que pasa el tiempo. Ha pasado un tramo importante de tu vida y con el aliciente de que sos veterano de guerra. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje respecto a la causa nacional de Malvinas y a todos los que vayan a ver esta entrevista de Voces de Malvinas y que te tiene como protagonista? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje respecto a la soberanía y el recuerdo de los que no volvieron, no tuvieron la posibilidad que tuviste vos de regresar? Un mensaje final. Mira, tuvieron un mensaje, quizás más largo que lo que estuvimos hablando, pero mensaje empezar de abajo para arriba, para los veteranos, porque siempre hubo entre fuerzas, ya en guerra, mucha diferencia
entre ejército, aviación, marina, mucha diferencia, que la sigo habiendo entre veteranos. Y esas cosas capaz hacían más mal que la gente común que tenía reproches o olvidaba. El pelearse entre fuerzas, ¿me entendés? El verde con el azul, pasó mucho tiempo y duele, duele. Yo tengo mucho respeto por todos, cada uno, porque cada uno tiene su historia. Como te digo, como todo lo que hablamos del sacudón, del buque y eso, en la Marina teníamos dos rivales, el enemigo y el mar. En el mar nadie se puede esconder, nadie puede quedarse dentro de la cueva, nadie puede... No, lo que para uno es para todos. Eso para la parte de los veteranos. Soy un agradecido a la parte civil de hace unos años atrás, ahora, de hace unos cuantos años atrás, que empezó a cambiar con respecto al veterano, aunque cuando regresamos, bueno, me acuerdo, salimos a buscar trabajo cuando regresé. Primero me encerré 20 días en mi casa y después salimos a buscar trabajo con mi compañero, el otro muchacho que falleció. Fuimos a buscar la EPI. Teníamos todo hecho, estaban haciendo las carpetas médicas, estábamos haciendo para hacer la carpeta médica. Y uno de un escritorio por allá atrás gritó: estos son los locos de la guerra, tened cuidado. Terminamos el expediente, nos fuimos y nunca más. Bueno, después fueron muchas veces gente que nos humillaba. Pero gracias a Dios, hace unos cuantos años, la gente empezó a cambiar, empezó a tener buena predisposición. Ha cambiado mucho también la parte política, no regalan nada, pero bueno, nos apoyan y entonces eso nos hace bien. Y la gente que nos llama para las escuelas, que nos llaman para contar nuestra historia, para charlar sobre Malvinas, también nos hace mucho bien, porque desde que empezamos a alargar, nuestra vida cambió. Y eso estoy muy agradecido. Y entonces el pedir eso, que no lo dejen caer nunca más. Que Malvinas es una historia la más fresca que tenemos, que hay veteranos todavía vivos y que la vamos a defender hasta el último día. Gracias.